que queremos destacar es que el Banco Central mantiene su compromiso de buscar en el mediano y largo plazo una reducción de la inflación y de ir reduciendo su meta de inflación. Con la reforma tributaria se podría lograr ese sendero deseado en relación con la inflación. Sin la reforma tributaria consideramos que no es realista seguir bajando la inflación, que ya ha alcanzado niveles, como decíamos antes, bajos, pero que el costo de seguir bajándola podría, en términos de crecimiento y empleo, podría ser más alto que el beneficio de esa disminución. Esto porque sin reforma tributaria el costo de lograr esa menor inflación vendría por el lado de que el Banco Central probablemente tendría que presionar aún más las tasas de interés por encima de lo que ya lo estaría haciendo el déficit fiscal, y eso tendría una implicación de disminuir el crecimiento y el empleo. El Banco Central, como lo hace siempre, pero digamos en este caso es un balance más delicado, hace un balance entre diferentes objetivos, inflación, crecimiento y sus instrumentos, tasas de interés, aumento de encajes y otros, para evitar que el peso del ajuste recaiga exclusivamente sobre uno de ellos. Tenemos el objetivo de un mejor blindaje, una mayor disponibilidad de reservas internacionales que nos ayuden a proteger a la economía de estos riesgos y presiones que estamos viendo, pero aún el cumplimiento de ese objetivo intermedio de buscar mayor blindaje se ve limitado por el déficit fiscal, por los costos que tiene para el Banco Central aumentar las reservas. Quiero decirles que en el caso en el que eventualmente el Banco Central tuviera que, por las razones antes comentadas, poner, por ejemplo, la medida de sobretasas a las importaciones o algunos encajes, eso le ayudaría al Banco Central a disminuir el costo de algunas de estas medidas, especialmente de la acumulación de reservas. En términos del ingreso nacional disponible, que incluye, aparte de este efecto, el efecto de términos de intercambio y otras variables, la tendencia es un poco diferente por efectos en términos de intercambio. La tasa de inflación ya la hemos discutido con detalle. La meta está para 2012 y 2013 centrada en el 5%, más o menos un punto porcentual. Desde el punto de vista de la balanza de pagos, vemos un déficit de cuenta corriente que mantiene niveles por encima del 5%, con la estacionalidad que tiene marcada, donde se da ahí le faltó el signo del negativo al 3 del segundo semestre, pero es más alto en el segundo semestre que en el primero, pero cerrando en el 2012 con un 5.3, en la cuenta comercial con un efecto también de aumento de 14.1 del 2011 al 15.2, y eso compensado, como sabemos, en una buena parte por el superávit en la parte de servicios. Seguimos viendo entradas importantes de capitales privados. Como vamos a ver en la comparación en la última parte de la presentación, estos niveles de inversión extranjera directa y de entrada de capitales privados son menores en este escenario de lo que estaríamos esperando si pasara la reforma tributaria. Básicamente la reforma tributaria lo que tiene es efectos de empezar a mejorar unos de estos indicadores en el segundo semestre del 2012, y el efecto pleno se reflejaría en el 2013, suponiendo que entre en vigencia la reforma tributaria a inicios del segundo semestre. Pero en estos casos las entradas de capitales del sector privado y del sector público, más las compras de reservas del programa, que aquí para efectos de pronóstico están divididas en forma básicamente lineal entre los 23 meses del programa,
tomando en cuenta la estacionalidad que hay, también se ve reflejada en que las acciones del Banco Central estarían induciendo entradas de capitales para suplir esa mayor demanda que provendría del Banco Central. Por el otro lado están las cifras del déficit del sector público reducido, gobierno central, las principales entidades públicas y el Banco Central. Aquí vemos que el déficit consolidado pasa de un 5,4% en el 2011 a 6,7% para todo el 2012, una parte ahí explicado por el gobierno que sube un poco su déficit, el resto del sector público no financiero tiene un deterioro importante en términos de estas cuentas. El Banco Central le aumenta un poco el déficit en el 2012, producto en parte del supuesto de la compra de las reservas. En el 2013 algunas de estas variables se deterioran. Perdón, me faltó mencionar los agregados de riqueza financiera y de crédito del sector privado. Ustedes ven aquí que el crédito al sector privado está en estas proyecciones creciendo al 9,6%, más o menos en línea con el crecimiento del Producto Interno Nominal, pero a una tasa menor al 13,6% que se observó en el año 2011. Como decía, en el 2013 algunas variables muestran el efecto más de lleno de la no aprobación de la reforma tributaria. El déficit fiscal del gobierno sigue creciendo, el del sector público también. No hay tanta presión en la cuenta corriente porque la menor actividad económica lleva a menores importaciones, pero la actividad económica sigue con una tendencia, en nuestras estimaciones, una tendencia a desacelerarse. Del 3,8% que tenemos estimado para el 2012 bajaría al 3,5%.